Y me gustaría empezar ya directamente el conversatorio. Y la investigación está prácticamente aplicada en todos los campos de las ciencias. Se ha desarrollado por la observación directa de fenómenos que han permitido al hombre crear y generar conocimientos que nos han traducido en mejoras en la vida cotidiana en todas las civilizaciones. Conforme la civilización y específicamente la medicina se desarrolló, primero con un simple reconocimiento del cuerpo humano, recordemos a Vesalius, su anatomía, ¿sí? Luego de ello un enfoque fue cómo funciona, ahí está Leonardo da Vinci, y conforme se avanzaba en el tiempo y el conocimiento de ello, la medicina se volvió más sofisticada y requirió de procedimientos también más sofisticados para construir nuevos conocimientos que aplicados dieran resultado en las mejoras en la vida y en la salud del hombre. A tal punto, la medicina ha pasado de empírica a científica, estoy dando brincos enormes, hay muchas interfaces, y ahora la medicina es dependiente prácticamente de la tecnología, y actualmente, por qué no decirlo, vamos a un paso acelerado hacia la inteligencia artificial. En paralelo, la forma de aplicar en el humano tiene siempre un dejo de invasión y de riesgo. Este último, sobre todo con la tecnología, es ya parte del inicio de nuestra conversación y ha significado motivo de quejas y conflictos y de castigos atroces para quienes practicaban el arte de la medicina. Basta recordar la ley del talión, que data desde la era cristiana, de hecho está platicada dentro de la Biblia. Por lo que la búsqueda de la seguridad del paciente ante la participación del médico ha estado presente todo el tiempo, aunque no siempre es patente, lo cual en la era contemporánea ha sucedido lo diferente. Se está tocando cada vez más y se despega más desde la Primera y la Segunda Guerra Mundial con los derechos de los pacientes. A partir de todo esto vienen los derechos humanos, de una serie de cosas que nos han dado un fuerte impulso a la búsqueda de mejores situaciones para la atención médica. Ahí empieza una era de mayor investigación, de cómo evitar el daño al paciente por la intervención médica, y de ahí en adelante llegamos al presente siglo y cumplimos ya 23 años dentro de él y estamos rodeados de avances maravillosos que nos deben de dejar pasmados como humanos y más aún como médicos. Podemos hacer por recuperar la salud, quizás pronto seremos amortales, como diría Harari, que podríamos no morir, aunque no vamos a ser inmortales. Y parte de estos logros se deben a la seguridad del cómo hacemos la aplicación de los conocimientos en cada uno de los pacientes, lo que ha generado una ciencia que está inmersa en forma horizontal sobre todas nuestras acciones, que incluyen de manera absoluta a todos los trabajadores de la salud, pero existe un problema muy serio, que este conocimiento presente, repito, pero no patente, como ya se ha dicho, hay que hacerlo evidente y reaprenderlo, lo cual ha tenido un grado de dificultad mayúsculo. De ahí que hay una continuación de problemas derivados de la seguridad del paciente, y dentro de esa complejidad está precisamente la investigación que ahora nos toca. Se refuerza sin duda los conocimientos cuando vas a hacer un estudio para aplicar lo que ya se tiene, y la mejora de las acciones encaminadas para que seamos más atinentes de lo que estamos haciendo. Pues mire, con este breve o largo preámbulo, depende de cómo se vea, me gustaría entrar en el tema y le pediría a la doctora Cote, si eres tan amable, que nos comentaras un poco sobre cuál es tu percepción en el desarrollo de la seguridad del paciente y de la investigación de seguridad del paciente en el mundo y ahora en México. Lilia, por favor. Sí, gracias, doctor. Bueno, pues con ese preámbulo que usted nos ha dado, me parece que enmarca muy bien un poco el panorama general de la seguridad del paciente. Si bien es cierto que somos más conscientes de la problemática hace 23 años, por todo lo que estoy segura que la mayoría de los que estamos aquí sabemos del reporte de Rares Humano, también hizo mención a este famosísimo código de Hammurabi, que fue de alguna manera o data de aproximadamente 1800 años antes de Cristo. Entonces, realmente la seguridad del paciente con mayor conciencia la tenemos hace 23 años, pero realmente está escrito a lo largo de la historia.
Y ya enfocándome a la pregunta que usted me hace, bueno, pues realmente los esfuerzos que se han hecho a nivel internacional desde esta era que yo llamo de mayor conciencia, pues han sido múltiples. Caso concreto es la Organización Mundial de la Salud, que después de este reporte lanza los retos internacionales de la seguridad del paciente, que es el primero. Atención limpia es una atención más segura que promueve higiene de manos para reducir las infecciones asociadas a la atención de la salud. 4 años después, en 2009, lanza el segundo reto relacionado con lista de verificación, cirugía segura salvavidas, para tratar de reducir los problemas o las situaciones de inseguridad en la atención quirúrgica. Y finalmente, hace unos 5 años, lanza lo de evitar los errores de medicación. Y como este ejemplo, hay muchos otros más que organizaciones internacionales promueven, pero aquí cabe destacar, usted me habló de la percepción, que mi percepción está dirigida específicamente a los aspectos de mayor puntos críticos o más álgidos, porque son los puntos donde más se cometen errores, y me parece algo extraordinariamente válido focalizar nuestra atención en aquellos puntos en donde se ha identificado un mayor número de errores. De hecho, un poco antes de esto, la Joint Commission promovió las metas internacionales de seguridad del paciente, tomadas de aquellos reportes de identificar en dónde hay más errores. Y me parece extraordinariamente, focalizado esto. Y bueno, hay que empezar por donde más suceden los errores. Entonces, ahora trasladado al entorno mexicano, pues definitivamente también ha habido muchos esfuerzos, como pues el complementar estas metas internacionales en las acciones esenciales para la seguridad del paciente, que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación 2017, y hace un mes, un poquito más de un mes, una adecuación de estas acciones esenciales para la seguridad del paciente, que realmente el aspecto sustantivo es el mismo, cambian algunos pequeños datos. Entonces, esfuerzos ha habido muchos. Creo que esto estoy comentando solamente por nombrar algunos, pero me parece que el problema más importante es que todos estos esfuerzos se capitalicen, se concreten y se apliquen. Seguramente a lo largo de la charla iremos hablando un poquito más para no extenderme, pero mi percepción es: hay muchos esfuerzos, están focalizados en los problemas más importantes, se han reproducido en México y también hay esfuerzos, pero tenemos una enorme área de oportunidad, que es el que realmente los ejecutemos, que esos enormes esfuerzos se ejecuten para tener buenos resultados. Ahora, la seguridad del paciente, desde mi punto de vista, es extraordinariamente dinámica, como la medicina misma, porque es parte de la medicina. Entonces, desde mi punto de vista, este es un enfoque muy particular, aunque hay un enfoque general que yo creo que más adelantito comentaremos para no extenderme en mi respuesta. Gracias, Lilia. Gracias. ¿Tienes algo que comentar, Ian? Sí, me gustaría tener tu opinión. Yo te sería muy valiosa. Muy bien. Bueno, respecto a este tópico sobre la seguridad del paciente en México y en el mundo, sí, cómo se ha desarrollado, mi percepción es que al menos en México hemos ido avanzando un poco lento, pero sí firme. En muchos aspectos nos faltan todavía muchas áreas por mejorar. Recuerdo desde cuando era estudiante de enfermería hace un poco más de 20 años, ¿no? Todo lo que implicaba, por ejemplo, el protocolo de preparar a un paciente para cirugía. Y uno de esos tópicos de preparar al paciente para cirugía implicaba tricotomía sí o sí. Entonces, el cómo ha ido evolucionando y el descubrir que la tricotomía es uno de los factores asociados, por ejemplo, a infección de sitio quirúrgico, ¿no? Incluso si es necesario hacer, cuándo se va a hacer, en qué momento, con qué dispositivo. Todo eso nos lo ha aportado la investigación de alguna u otra forma. Y entonces hemos ido cambiando nuestra forma de dirigirnos, nuestra forma de ejercer profesionalmente gracias a esos tópicos. Mencionaba ahorita la doctora
ha cambiado un poco algunos aspectos de lo que eran metas internacionales, ahora acciones esenciales, etcétera. Pero el ir puliendo estos aspectos nos hace también ir mejorando en la seguridad del paciente. Entonces, mi percepción es que hemos ido logrando cambios, que algunos son pasos más agigantados que otros, pero otros también vamos un poco lento y vamos atrasados en comparación, por ejemplo, con otros países con los que compartimos tal vez cuestiones político-económicas, como en Latinoamérica, por ejemplo. Entonces, creo que nos falta, creo que hemos avanzado, pero creo que también que nos hace falta avanzar un poco más ahora que tenemos mayores herramientas, por ejemplo, de informática, de comunicación. Creo que podríamos avanzar un poco más, ¿no? Esa es mi percepción, doctor. Muchas gracias. Gracias, Irian. Fíjate que estoy de acuerdo con ustedes. Se ha trabajado mucho. Hemos logrado, yo diría que suficiente, pero nos falta. Pero ahí donde está la investigación, porque todo lo que hacemos es por imitación. Alguien nos dijo que nos enseñó usted a lavar las manos, y donde hemos demostrado nosotros con una investigación propia que lo que estamos haciendo realmente sí es útil, ¿sí? O lo que me decías tú de la tricotomía, ¿dónde están los estudios donde se ha demostrado que la tricotomía, por ejemplo, para el parto, porque se sigue haciendo tricotomía de las mujeres, independientemente de que ahora hay una ley por ahí que dice que a las mujeres no se les puede rasurar cuando nace el bebé, etcétera, todavía se siguen haciendo cosas, pero tampoco hay un estudio convincente que nos permita decir, porque no se ha investigado. Y ese es el punto donde me gustaría llevar la conversación, que es lo que sí estamos haciendo, pero que nosotros no hemos revisado. La misma lista de cotejo que se utiliza en el hospital cotidianamente, nadie se ha sentado a revisar qué beneficio nos ha dado y qué maleficio nos ha dado. Lo que sí me queda claro es que cada vez crecen más los expedientes en papel, ¿verdad? Cada vez se llenan más formatos, pero no se tiene un análisis de los formatos ni de las cosas, porque no hay quien se ponga a investigar para realmente determinar que esto es útil o no es útil. Es el punto de la investigación. No sé, quizás dando secuencia a esta primera pregunta, yo creo que la investigación nos tiene que dar salidas saludables, aplicables para una mejora. Pero hablando específicamente de nuestro tema, todo lo que leemos que se da en otros países es aplicable en México. Sí, mi pregunta. ¿Cómo ves, Lilia? Pues en gran parte sí, pero hay unas grandes limitantes y espero poderlas concretar de una manera muy puntual. Pongo el ejemplo de la lista de la lista de verificación para cirugía. Esta lista de verificación para cirugía fue publicada en el 2009 y este proyecto, porque fue un proyecto de investigación, se aplicó para ver si era factible su aplicación en 8 países. Estos 8 países incluían un rango amplio de los de bajos ingresos, medianos ingresos y altos ingresos, precisamente para analizar si realmente se podría aplicar, para que no hubiera la limitante de decir es que nosotros estamos en un país con pocos o medianos ingresos o en vías de desarrollo, como también se le llama, y no lo podemos aplicar. Lo cierto es que se podía aplicar a cualquier entorno quirúrgico independientemente de las posibilidades. Es un ejemplo muy claro. Pero aquí no hay limitantes económicos, no hay limitantes de otro tipo. Aquí la situación limitante, desde mi percepción, son los aspectos culturales. La cultura que se pueda tener, porque también, así como estamos hablando, que si se aplica en otro país y lo aplicamos aquí, pues como todos sabemos, esta lista de verificación surgió pues de la industria de la aeronáutica. Y ellos toman muy, muy en serio por su cultura de riesgos, que es otro punto que seguramente trataremos más adelante. Ellos están perfectamente bien identificados y ahí basan todas sus herramientas de seguridad en una cultura de identificación de riesgos. Y ante esa conciencia plena y esa cultura, aplican siempre de manera oportuna y correcta su checklist. Cosa que no sucede siempre en el ámbito médico.
Tal es así, aunque sean cosas diferentes, aunque digamos que la medicina es más complicada, que creo que sí lo es, pero finalmente, dado a esas medidas de seguridad, en la aviación sucede un incidente grave, uno en cada 300 millones de vuelos. Y en el ámbito quirúrgico sucede 1 en cada 300. Exceptando la posibilidad de complejidad de la disciplina o de la ciencia, pues no, lo único que nos traduce es que todavía no asumimos esa cultura de la seguridad. Y ahí sí, además de la percepción, aunque evidentemente no es un estudio, como hace ratito decía Iriam, del máximo nivel, pero pues empezamos con algunas situaciones de investigación súper elementales, como puede ser una encuesta, ¿no? Y en esa encuesta de un grupo de 500 cirujanos, pues no la ocupan en un grado máximo del 80%. Y de ese 80%, solamente el 40% lo hace de manera con el equipo integral. En la mayor parte de las veces lo que hacen es delegar a la enfermera, que la enfermera circulante lo llene, y el equipo anda distraído haciendo sus cosas, que evidentemente tienen que poner atención, pero uno de los elementos esenciales de este checklist es que se haga en equipo para que cada uno sirva como barrera de seguridad, que es la parte particular de la seguridad del paciente, y de esa manera, si yo me equivoco como cirujano en el lugar del sitio de la cirugía, seguramente el anestesiólogo, la circulante o el ayudante podrán darse cuenta de esta situación. Entonces, sí, muchas se pueden aplicar, excepto aquellas que requieran una tecnología muy importante y que sea muy costosa, pues definitivamente en estas no. Pero en gran parte de las medidas básicas y elementales sí se puede trasladar a nuestro entorno, pero ahí donde creo que tenemos que trabajar mucho es una construcción o fortalecimiento de una cultura que le permita al profesional de la salud, ya sea médico o enfermera, asumir la enorme responsabilidad de aplicar estas barreras de seguridad, lo vean o no lo vean, lo supervisen o no lo supervisen, porque en la medida que aplique estas barreras de seguridad, eso se va a detener, como el ejemplo del modelo del queso suizo, se va a detener y no va a pasar hasta concretarse un evento adverso que pudiera ser muy superficial, pero al mismo tiempo puede ser muy grave hasta producir la muerte del paciente. Sí, totalmente de acuerdo, y totalmente de acuerdo. ¿Qué opinión tienes, Iriam? Tú te estabas del otro lado de la mesa de operaciones. Muchas gracias, doctor. Coincido mucho con el comentario de la doctora Lilia, que nos falta mucho por trabajar en lo que es la cultura de aceptar cambios que impliquen mejorar la seguridad del paciente. Y esto lo vamos a ir cambiando conforme cambiemos la mentalidad nosotros que enseñamos, los académicos, a los futuros médicos, a las futuras enfermeras, al futuro personal de salud. Pero si ellos ven en el salón de clases una cosa y cuando llegan al hospital ven otra cosa, entonces esto se vuelve complejo, ¿no? De cambiar, porque entonces caemos no en lo que se ve en el aula, sino en los usos y costumbres, que muchas veces son los que nos limitan a retomar nuevos cambios. La pregunta que usted hizo es sobre también si estos conocimientos que hay o resultados de investigaciones que hay en otros países pueden ser aplicables en México. Muchos, seguramente la mayoría son aplicables, sin embargo también es importante reconocer nuestro contexto y el contexto de quien haya hecho la investigación y quien haya publicado. Hace poco me consultaban, de hecho hoy en la mañana me volvieron a consultar, oye, ¿me puedes por favor enviar el artículo que habla sobre medidas de compresión para prevención de o como medida tromboprofiláctica en pacientes quirúrgicos? Sí, ahorita estoy fuera, pero después te lo mando. Y me decía en el comentario, pero quiero específicamente ver sobre vendas elásticas. Entonces nuestra realidad en el ámbito público es que seguimos utilizando vendas elásticas como medida de tromboprofilaxis. Pero en la realidad de los hospitales privados aquí en México y en la realidad de países desarrollados en sus hospitales públicos es que ya no existen las vendas
elásticas, ya son medias de compresión graduadas. Entonces, creo que ese tipo de detalles nos limita a poder aplicar ciertas investigaciones en nuestros contextos y en nuestras realidades. Sí se puede aplicar mucho de la investigación que se hace en otros lados, pero también se tiene que analizar el contexto y hablar con los gestores. Yo hace poco decía, tenemos que hablarle a los gestores de números, convencerlos de que no es que la media en este caso cueste 10 veces más que una venda, sino lo que implica, lo que previene, ¿no? Y las complicaciones que puedo asociar a ella. Entonces, debemos de aprender a ver esto en factor de resultados, y es algo también que nos hace falta, porque por querer ahorrar un poco en algunas cosas, después descubrimos o nos llevamos a problemas mayores, ¿no? Entonces, creo que sí es aplicable, pero también tenemos que empezar a cambiar nuestro contexto. No sé si ahí puedo responder a esta pregunta que nos... Usaste un ejemplo maravilloso, el de las medias elásticas. Ese es maravilloso, porque ni una ni otra, según dicen los angiólogos, sirven para nada, pero hay un uso y costumbre que sí sirve, y en los países desarrollados usan la decompresión intermitente todo el tiempo. Entonces, bueno, pues esa es una gran diferencia. Ahorita me hiciste sentir más joven, Jan. Cuando yo trabajé en La Raza, en el turno nocturno, pues yo llegaba, decía, y peinaba el hospital. ¿Mande usted? Hace un par de años. Hace un par de años, sí, en los 80s. Y peinaba el hospital, y a veces tenía 4 o 5 apéndices en urgencias del Hospital General de La Raza. Entre otras cosas, había de todo. Yo estaba fascinado con eso. Yo llegaba realmente a trabajar, iba y despertaba a los residentes para que me ayudaran. Les llevaba tacos a los anestesiólogos para que me dieran las anestesias, y tenía un grupo de enfermeras muy dinámica, pero había un obstáculo muy importante, y el obstáculo era el director del hospital, porque yo no podía operar si no tenía grupo IRH, y a veces me pedían sangre para un apéndice. Entonces, ¿cómo es posible que yo tenga, para operar un apéndice, tenga que llevar grupo RH y un cruce de sangre? Es una pérdida de tiempo brutal y un gasto brutal. Entonces, lo que hice fue juntar 20 o 30 casos de los últimos 2 meses que tenía en el libro el doctor Pérez Tatzin en cirugía, para ver cuántos de los 20 o 30 se les había puesto sangre. A ninguno. Entonces llegué al día siguiente con el doctor Aspirus y le digo, oye, doctor, pues falta esto, me encontré esto. Por favor, dije una palabra fea. No sé quién hizo esta soncera de pedir grupo de RH y sangre para apéndices. Aquí traigo un grupo de 30 operados por todo el mundo, no por mí, y ninguno le tiró sangre. Lo que yo le pido es que quite todo esto de enfrente. Y lo quitó. Y lo quitó, porque era parecía caprichoso. Pero muchas cosas de estas requieren un poquito de investigación. Yo no soy un buen investigador, ni de chiste, pero este tipo de cosas tendría que tener un poco más de investigación y luego promoverlo de frente, y que se sepa qué pasó, por qué pasó y cuál fue el resultado para que se pueda aplicar. El doctor Tapia me dejó aquí una frase que me encantó, y dice: quiero comentar que es indispensable investigar sobre la seguridad del paciente. Es el único camino para conocer cifras reales y repercusiones reales, con lo cual podemos buscar alternativas de solución real. Sin embargo, por múltiples factores en nuestro país, es difícil encontrar investigaciones serias al respecto. Y esa es la realidad a la que nos estamos enfrentando. ¿Algo más, Lidia, pues, en este tema? Sí, es que mientras está usted comentando esto, vienen a mi mente tantas situaciones tan especiales, porque me parece, hace ratito yo decía que la investigación en seguridad del paciente tiene, desde mi punto de vista, varias aristas. Una de ellas es esta, que es lo que hemos estado hablando, que es la investigación desde el punto de vista específico, las barreras de seguridad, la identificación de riesgos, pero al mismo tiempo hay un enfoque, digamos, que general o integral, y la misma investigación en medicina,
está, pues, de alguna manera dirigida a la seguridad del paciente. Entonces, yo visualizo como que hay investigación de manera o un enfoque muy general y hay una muy específica. Aquí el problema, y que seguramente ahorita va a reforzar muy bien Iriam, es la calidad de la investigación que se realiza. Sí es muy importante realizarla, sí, pero hay veces que son esfuerzos que no concretan porque no se sigue una metodología que requiere un proceso de investigación, un método de investigación que dé datos que verdaderamente sirvan para o guiar o tomar decisiones. De manera muy específica, les puedo compartir que en estos últimos meses he estado realizando o participando en un proyecto de investigación relacionado con heridas crónicas y en muchísimos estudios, incluso revisiones sistemáticas y metaanálisis que se realizan no en México, en todo el mundo, realmente a veces no tienen el suficiente nivel de evidencia para tomar como puntos centrales o recomendaciones. Entonces, creo que es muy importante hacer un esfuerzo pues muy importante a favor de la seguridad del paciente. Y esto emana desde que todos tengamos en mente esto que usted acaba de decir, doctor, y que lo transmitió, me parece que comentó el doctor Tapia, porque no tenemos en mente, ni como personas, ni como organizaciones, el que la investigación en seguridad del paciente es capital. Y se tiene que tener presente. Hace un par de meses acudí a un congreso, no voy a comentar cuál, en donde yo tuve una participación e Iriam tuvo una participación para, de alguna manera, presentar información y capacitación sobre investigación. Entonces yo emití mi opinión a esta asociación y a las personas que lo coordinaban, porque si la propia organización no ve como un tema primordial la investigación y se deja como una pequeña práctica de un grupo pequeño, jamás se va a tener el espíritu como profesionales de la salud, ya sea médicos o enfermeras, en que la investigación requiere un reforzamiento extraordinariamente capital, y lo podemos ver en cualquier área. Congresos médicos en donde se presentan trabajos que realmente, digo, es muy loable hacer un trabajo, por supuesto, pero que no cubren los niveles suficientes para hacer investigaciones que nos den elementos para tomar decisiones o para redirigir o direccionar acciones sobre seguridad del paciente. Sí, totalmente de acuerdo. Si la calidad de las... Yo quisiera que todo fuera de máxima calidad todo el tiempo, inclusive lo que uno hace, ¿no? Que cada día fuera mucho mejor, pero ahorita yo me daría de primicias, y sería de albricias más bien, donde se hiciera, ¿sí? Que se empiece, porque siento que hay un estatus una parada brutal. Yo varias veces he comentado contigo, Lilia, no se hizo ninguna investigación en la pandemia. No se sabe qué pasó en esos terribles cuartos oscuros que eran las terapias intensivas. No se sabe cuántos errores cometimos los médicos de medicación, extubaciones, tantas cosas que pasaron allá adentro. No lo sabemos de nuestro país. Tenemos nociones de lo que pasó afuera y hemos escuchado aquí cosas maravillosas de que hicieron maravillas, pero se murieron 600,000 mexicanos. Y no tenemos un dato de información, digamos, medianamente sensible que nos permitiera decir qué fue lo que pasó, qué fue lo que nos pasó. ¿Qué opinas, Iriam? Listo. Comentaba que opino varias cosas y que hice muchas anotaciones como de puntos diferentes de los que pude rescatar de lo que ustedes comentaban. Primero es sobre la calidad de investigación. Nos hace falta porque reconocer primero los niveles de evidencia, qué investigación puede ser mejor que otra de acuerdo a esos niveles de evidencia, porque muchas veces leemos un artículo, leemos algo en internet y pensamos que por estar ahí ya es bueno.
Ya quienes sabemos que debemos buscar en artículos científicos, vemos una revista y pensamos que porque es una revista, digamos, la cita taquillera, entonces lo que publica es bueno, y no siempre es así. Entonces, la cuestión metodológica es otra en investigación. Hace poco, regresando otra vez a este punto de las medidas de compresión, se publicó en redes sociales un artículo ECA, un ensayo clínico aleatorizado, muy buen nivel de evidencia, muy buena población de estudio, que mencionaba efectivamente que las medias no servían, por ejemplo, ¿no? Pero a su vez me puse a revisar y dije, hay una revisión sistemática que habla de varios ECAs y que suma las poblaciones y es mejor evidencia, y entonces decía que las medidas sí funcionan. Entonces, ¿a quién le hago caso? ¿A quién contrasto? ¿Me quedaré con lo primero que leo? ¿Qué debo de hacer? Entonces, debo hacer una lectura crítica de qué metodología están utilizando, y para eso debo formar con elementos básicos, elementos mínimos en investigación a mi futuro personal de salud. Desde los currículos de pregrado debo empezarles a decir, mira, esto es investigación y es así y es esto, ¿no? Entonces, para que ellos después, cuando yo les deje alguna tarea, yo les deje resolver un problema en el hospital sobre un paciente, se vayan a buscar la mejor evidencia disponible, pero no van a saber cuál es la mejor evidencia si yo no se los enseño. Entonces, ahora en los currículos de medicina, de enfermería, de ciencias de la salud, se está buscando que se está asegurando que ya haya formación en investigación desde esos primeros semestres, para que ya empiecen entonces a discriminar esta información y no se dejen impactar por todo lo que puedan leer. Otra cuestión, cambiando como de punto un poco a lo que usted comentaba, de que se hace poca investigación. Muchas veces se hace poca investigación porque no estamos acostumbrados también a reportar eventos. Si no reportamos que hay problema, entonces no vamos a ser conscientes de que existe un problema y no le vamos a dar solución. Vamos a hablar de un tema delicado a manera de ejemplo, el óblito, el olvido de textiles en cavidad abdominal. Entonces, es un tema poco tocado, ¿no? Es un tema del cual no conocemos estadísticamente un reporte. Sabemos que existe, pero no sabemos, por ejemplo, cuáles fueron las últimas recomendaciones de la CONAMED al respecto. Eso fue un artículo hace más de 10 años, y son recomendaciones, ¿no?, basadas en la experiencia de los profesionales que están en las salas de operaciones. Entonces, para empezar a resolver algo en cuestión de seguridad del paciente, primero debemos de detectar ese algo y hacerlo consciente, ¿no?, de qué está pasando, de qué está existiendo, y entonces fomentar un cambio. Si bien no hay investigación al respecto, entonces haz un juicio de expertos sobre un tema, consulta a los expertos que están en el día a día en este aspecto, ¿no? ¿Qué estrategias han usado? ¿Cuándo ocurre esto? Por ejemplo, en cuestión del óblito se ha visto que ocurre más en pacientes obesos, en urgencias, en cirugías ginecobstétricas, ¿no? Entonces, si este paciente tiene los 3 factores, ginecobstétrica, obesa y que es una cesárea de urgencia, ojo, ¿no? Algo puede pasar ahí. Entonces, nos hace falta reportar e investigar más, hacer consciente de esto. Y algo que usted mencionaba me gustó mucho sobre, oye, pues a mis pacientes no los transfundo desde hace mucho tiempo, ¿no? Lo que usted comentaba en sus pacientes con apendicectomía. También era ilógico pedir en algún hospital en el que llegue a estar paquetes sanguíneos o cruce y tipado a pacientes con fractura de tobillo, puesto que iban a utilizar isquemia. Entonces, no hay lógica, pero se hacen cosas por rutina. Debemos también empezar a desligarnos de ese tipo de cosas, empezar a reconocer que las rutinas no aplican para todo, que cada situación, y aunque sea un paciente o una persona que va a hacer de cierta cirugía, tienes que valorar a la persona, su contexto, sus patologías, sus antecedentes, para ver qué elementos vas a necesitar. Entonces, hay cosas que podemos tomar de lo general, pero también hay aspectos que debemos de retomar en lo particular por cada persona que vamos a atender. Entonces, eso es lo que quería comentar y agregar. Gracias. Padrísimo, Irán. Muy bien, muchas gracias. Sí, fíjate que mucho de las cosas que hay que debemos de destacar, o pienso que debemos de impulsar, es el reporte de eventos adversos, porque lo que no se reporta, lo que no se conoce, por aquí alguien ponía en el chat que lo que la cabeza no sabe, los ojos no ven. Entonces, pues hay que evaluar, pero hay que tener los datos para poderlos evaluar, y todo que lo mejor en seguridad del paciente son los eventos adversos, desde los muy grandotes, o mejor los más chiquitos para evitar los grandotes, o todos a la vez, de acuerdo a ello.
Muchos de lo que ha recomendado la OMS y la OPS está relacionado precisamente con eso. Es el estudio de los eventos adversos, que tiene dos perspectivas. Una colectiva, basada en los métodos epidemiológicos grandototes y todo esto, y una particular, que es a los riesgos pequeños de la salud, que es la individual, en este paciente, como el que tú nos ponías, Irian, de la fractura de tobillo, que se hacen cierto tipo de cosas, qué tanto riesgo tiene, etcétera. ¿Qué opinión tienen ustedes de estas recomendaciones que ha venido haciendo la OMS y la OPS en relación a esto, a que la salud del paciente desde el punto de vista general, epidemiológico, de salud pública, y a las recomendaciones particulares? ¿Qué me dices, Lilia? Pues bueno, me parece que las dos cosas son muy útiles. El tener un panorama general de un fenómeno epidemiológico, que realmente es un fenómeno epidemiológico, los eventos adversos, y el tener el macro es muy orientador para muchas cosas, desde cuáles pueden ser los trabajos de investigación o las líneas de investigación, cuáles pueden ser las principales recomendaciones, que eso fue lo que sucedió con las metas internacionales. O sea, partieron de un macro para ver cuáles eran los problemas más graves y de ahí nacieron las metas internacionales. Pero también es capital el que se pueda reportar en cualquier unidad de atención médica de cualquier tipo los eventos adversos, porque esto permite que se pueda analizar de una manera objetiva, sin ningún tipo de recriminación, ni señalamiento, ni sanción, para evitar, como bien dice, qué es lo que sucedió, qué es lo que generó el evento adverso, para evitar que vuelva a repetirse y vuelva a suceder. Lamentablemente, estos sistemas de registro no se realizan, o no hay, o no se realizan ni con la seriedad, ni con la consistencia que debiera haber, y mucho menos se analiza. Si bien nos va, existen sistemas de reporte que se cae nuevamente en una palabra que ya creo que todos hemos repetido, e incluso la doctora Angélica González en sus comentarios hace. El profesional de la salud muchas veces cae en una rutinización, hace usos y costumbres, que es prácticamente lo mismo, y realmente ya no analiza. Entonces, si bien hay sistemas de registro, de manera rutinaria se hacen reportes, se meten a un buzón, se entregan a alguien, pero un análisis puntual del por qué sucedió, cuáles fueron los factores que lo condujeron o lo exacerbaron para evitar que sucedan hechos parecidos más adelante o evitar que haya consecuencias para algún evento, pues definitivamente no lo hay, o serán muy pocos los hospitales que lo tienen. Y esto es muy grave porque ya vemos con naturalidad totalmente el que sucede un evento adverso. Hablando de tipo anecdotario, pero creo que puede ser muy útil, un familiar mío fue operado de apendicectomía y encuentran en un hospital que no es un apéndice, que tiene un tumor en un asa de ilion. Entonces hacen la resección, mandan la pieza a patología, y cuando se tiene que dar el resultado, pues no apareció ni la pieza ni el resultado. Y entonces, como lo que se sospechaba era un linfoma, pues dicen, pues hay que volver a operar a la paciente para poder tener un estudio histopatológico y una tipificación. Operan a la paciente nuevamente y se repite el mismo problema. Entonces, no es posible en la primera, malo que sucedió, pero finalmente si ya no sucedió, tenemos que establecer todos los mecanismos para que no nos vuelva a suceder. Si se perdió la pieza porque no se mandó, no hay el protocolo de cómo se entrega, cómo se recibe y demás, y ya se perdió, que fue algo grave que requirió la paciente una nueva cirugía, pues imperdonable que pudiera volver a suceder. Entonces, eso es lo que nos está pasando muchas veces. También por ahí leía un comentario de una persona que decía, es que los profesionales de la salud ponemos el alma y el corazón y la pasión. No me queda la menor duda, indiscutiblemente.
Ahí no hay más que opinar en contrario. Sin embargo, creo que tenemos cada uno como profesionales de la salud analizar cuáles son esas áreas en donde tenemos que tener mucho cuidado para reducir la posibilidad de caer en una rutina, de caer en usos y costumbres, porque un médico, una enfermera que está en un central de esterilización, por el hecho de tener 20 años, consideran que es la máximo conocedor del tema, y la verdad es que no, porque se cae en una rutina y eso permite que no estén bien procesados el instrumental quirúrgico y se favorezca una infección. Entonces ponemos el alma y el corazón, es toda una realidad, pero al mismo tiempo, también el otro comentario que hacían, los ojos no ven lo que el cerebro no sabe. Si yo no tengo el conocimiento real y actualizado de alguna situación en particular, jamás voy a ver el problema y mucho menos el riesgo. Entonces creo que hay muchas cosas por las que hay que trabajar y bueno, pues general es muy importante, particular es mucho más, siempre y cuando se analicen, se tomen las medidas y realmente se implemente y se le dé seguimiento para que no vuelvan a suceder los eventos adversos. Desde luego, Lilia, tienes toda la razón del mundo. Esta condición que estás tú platicando de patología, bueno, es brutal, es inaceptable. Y fíjate que ahí es donde, con nuestra experiencia en la Tonamed, la tuya y la mía, ahí es donde los eventos adversos sí son punibles. Ahí sí, esos tipos de omisiones no son sujetos, es un evento centinela. Creo que ahí es un problema mucho más allá de eso. Y ahí es donde sí, para que exista la no repetición, sí se requiere poner un castigo. Sí se requiere. En algún punto tiene que haberlo, porque si no es por convicción, es por temor, pero hay que hacerlo. Sí. Se escucha terrible, pero terrible. Sí. Hace unos días a una paciente le hicieron un procedimiento, una ginetóloga, y estaba tratando de drenar un absceso por el fondo estático. Se le rompió la aguja de todo esto, del dispositivo que estaba utilizando, no sé ni cómo se haga, pero se lo estaba utilizando, porque lo hizo en un lugar inadecuado, bla, 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 y se le hizo fácil dejar a la paciente así, pero no tomaba en cuenta que 2 días después la paciente, por alguna razón X, se toma una radiografía y se encuentra un cuerpo extraño en la vagina. Y entonces viene el escándalo. Y cuando uno revisa el expediente, la ginetóloga nunca dijo que se le rompió la aguja. Y cuando uno la enfrenta para hacer el análisis del evento adverso, como diría Lilia, la paciente, la enfermera, la doctora dice, la enfermera no revisó el instrumental a la hora que yo le entregué. Entonces yo decía, oye, pero la enfermera te tiene que ver con la vagina de la señora, por favor. Entonces, creo que es muy complejo los reportes de eventos adversos, el análisis, y existe siempre el temor de que sean punibles, como estábamos diciendo al inicio de este comentario. ¿Qué opinas sobre el castigo de los eventos adversos graves, Diane? Desde el punto de vista de enfermería, desafortunadamente a veces ustedes están muy cercanos a ellas y sujetas a regaños y no a castigos. Sí, en esa cuestión, yo creo que nuestra mejor arma de defensa es actuar con ética, siempre, pensando justo en la seguridad del paciente, porque generalmente en algunos casos puede pasar es que se piensa en las repercusiones que voy a tener y no tanto en las complicaciones que va a tener la persona. Entonces debemos de ser muy éticos en este aspecto, por una parte. Por otra parte, es importante una muy buena comunicación en equipo para prevenir este tipo de eventos adversos. Si me hace falta una gasa, si yo estoy pasando en este caso una sutura con la aguja completa, el hilo, conozco las partes de una sutura, ¿no? El tipo de aguja, etcétera, y me la recibe y me la dan incompleta, que falta algo, entonces debo de reportarlo. Entonces aquí hay culpas compartidas por no prestar atención, por exceso de confianza. Entonces ahí creo que falta más comunicación como equipo y poner atención en lo que es, en este caso como instrumentista, en lo que yo estoy dando y en lo que me están regresando
en llevar un conteo no solo de textiles, sino de todos los materiales que entran a cavidad abdominal o cualquier cavidad en nuestro paciente. Y otro punto importante es los registros médicos que se hacen en el expediente clínico, médicos de enfermería, de profesionales de salud, etcétera. Entonces, que debemos de ser muy claros. Hay cosas que nos enseñan en la escuela y hay cosas que aprendemos en el hospital. Y muchas veces por las prisas o regresamos a los usos y costumbres, no aprendemos de forma correcta algunas cosas. Entonces tenemos que ir reforzándolo. En cuanto a los castigos o a las cuestiones punitivas en este tipo de actos, es necesario y siempre conocer la opinión de todas las partes involucradas, leer adecuadamente el expediente clínico, pero para poder leerlo también necesitamos entonces redactar adecuadamente en un expediente clínico, ¿no? Ya hay muchos cursos, por ejemplo, actualmente de notas de enfermería, de cómo realizarlas, que los dan enfermeros legistas, ¿no? O redes como la red de enfermería pericial, que da recomendaciones sobre cómo elaborar notas de enfermería, ¿no? Pero creo que ahí falta, para evitar llegar a esto punitivo, debemos de actuar con medidas de prevención. En este caso, yo creo que la mejor prevención es la comunicación que pueda haber entre el equipo interprofesional, sobre todos los puntos. Y si me hace falta algo, y si o está incompleto ese algo que pasé, reportarlo, avisarlo. Y si omiten mi comentario, entonces yo como profesional autónomo de salud con toma de decisiones, hacer algo al respecto. Entonces, reportarlo, avisar, etcétera. Entonces, creo que ese sería como, antes de llegar a lo punitivo, pensar en lo punitivo, pensar en cómo vamos a prevenir que se presente este tipo de situaciones. Me gustaría... Adelante, Lilia, adelante. Este tema es muy sensible porque, por un lado, si se comete algún error y se produce un evento adverso que genere un efecto tan grave como puede ser la muerte, pues uno diría, pues hay que se castigue, vamos a decirlo así, de primera instancia. No es mi punto de vista, porque voy a dar mi punto de vista. Pero por un lado se dice, es que se tienen que reportar los eventos adversos sin ningún tipo de señalamiento o de castigo para que realmente se reporten y se analicen y se prevengan. Pero aquí me gusta mucho a mí apegarme o de estar muy orientada en función a la teoría de la cultura justa. Como seres humanos somos falibles. A veces, por más interés y cuidado que tenga el profesional de la salud, puede cometer ciertos errores que pueden tener repercusión. Por eso es tan importante el análisis de los eventos adversos. Si al hacer el análisis se da cuenta o se analiza que es un profesional de la salud dedicado, con competencias, que siempre es muy cuidadoso, pero cometió un error, pues definitivamente lo que debe de suceder es pues desde que se haga el análisis de manera bidireccional hasta que se capacite, porque a veces se tiene que capacitar al personal, pero porque sucede, y seguramente todos los que nos escuchan probablemente estén de acuerdo conmigo, también hay profesionales de la salud que verdaderamente cometen negligencia por un total descuido, por negligencia, cinismo, ya no sé qué palabra decir, y se cometen eventos adversos muy graves. Y entonces en esta teoría de la cultura justa, en aquel paciente con las primeras características que yo les comenté, pues existen otras medidas pero llegará el momento que si llega a suceder, que espero que sea lo menos, pues también tendrá que hacerse lo suficientemente fuerte para evitar que esto suceda con el personal de la salud. Es mi punto de vista en función a que me parece que esta teoría de la cultura justa está muy apegada a hacer una discriminación entre diferentes situaciones que incluso podrían tener el mismo resultado, pero que en la última condición es una total negligencia, abandono, no interés, y además que se comete con mucha frecuencia. Eso es lo que yo quería comentar. Sí, cuando comenté, entiendo porque muchos de nuestros amigos en el chat están poniendo que hay que investigar, hay que llegar a fondo. No estoy totalmente de acuerdo con eso. Hay que investigar, llegar a fondo, escuchar a todas las partes y tener, digamos, un jurado
por decirlo de alguna manera, un comité de seguridad del paciente y de ética, etcétera, te participe en la toma de decisiones de castigos, etcétera, sobre todo. Pero en el caso, por ejemplo, de tu familiar, si se pierde una segunda biopsia, si a mí me pasara, yo cogería esa pieza, la llevaría todo al patólogo y la entregaría. No permitiría de ninguna manera que se volviera a perder. O sea, hay cosas como de no repetición que implica hacer un esfuerzo más allá de la rutinización, como diría Angélica. Porque ese es el problema. Uno piensa que mi responsabilidad termina aquí y no. Donde empieza la mía, no empieza, donde termina la mía no empieza la enfermera, ni al revés. Estamos inmersos todo el tiempo y uno está para apoyar todo el otro. De ahí el trabajo multidisciplinario que decían es fundamental todo el tiempo. Y el camillero es tan importante como lo es el cirujano en el momento ad hoc de cada uno de ellos. Toda esa parte es bien importante. Regresando un poco más, estamos hablando ya mucho de la operación, pero me gustaría un poco retomar el aspecto de la investigación. ¿Cómo podemos mejorar la línea? Tomando parte de lo que dice la doctora González, educación. Educación es, creo que, una de las partes más importantes. Y repito nuevamente esto que sucedió en el sentido de que si los directivos, los líderes de un hospital, un servicio, una asociación, no tienen dentro de su visión como un papel importante de la investigación, pues no le van a dar suficiente peso, ¿no? Entonces, la educación es indiscutiblemente el pilar. Y dentro de la educación, las diferentes vías de educación, y ella es la investigación. Y para que hagamos una investigación que realmente nos ayude, nos oriente, eduque o ayude a tomar decisiones, pues tenemos que tener la capacitación, la educación suficiente en materia de investigación. No todos vamos a ser investigadores, ese es un hecho definitivamente, pero sí tenemos que saber por lo pronto qué tipo de estudios son a los que les vamos a dar mayor peso, qué características son los estudios que yo tengo que buscar para tomar decisiones o a implementar algunas medidas. Y si pues somos valientes y queremos hacer algo de investigación, pues asesorarnos con personas que tengan la experticia y que se haga una metodología para tener estudios que aporten mucho y pues evidentemente, como dice el doctor, si vamos caminando, no estamos estancados, sí, pero aquí el problema es que estemos en movimiento, no que estemos estancados. Para que lleguemos a la máxima dimensión de las mejores condiciones, pues nos queda un largo trecho. Aquí lo importante es estar en movimiento y ir mejorando poco a poco, que se vaya reduciendo. Ejemplo de algo que todos sabemos, higiene de manos, que, bueno, alguna de las encuestas que hemos hecho en Academia School es una de las medidas que más identifica con seguridad del paciente o que más tienen inmersos como una medida de seguridad del paciente. Y pese a demasiados esfuerzos y a muchísimas cosas que se realizan, estamos por ahí como un poco estancados, no solamente en el cumplimiento, sino en conocimientos elementales, como hemos hecho 2 o 3 encuestas con grupos importantes de profesionales de la salud, y reiteradamente la contestación es que es más efectivo lavarse con agua y jabón en lugar de con solución base de alcohol, cuando es al contrario. Entonces, sí necesitamos estar capacitando, educando, y si las líneas de investigación, decías usted al principio de que, pues, higiene de manos, ¿cómo sabemos si sí reduce las infecciones? Sí hay varios artículos, pero no tienen el nivel de evidencia suficiente para decirlo categóricamente que así lo es. Entonces, pues, educación, capacitación y tener muy clarito cuáles son los elementos o los estudios de investigación a los cuales tenemos que darle todo el peso que nos permitan, pues, de ahí emitir recomendaciones, si es que nos toca o si les toca, o asumirlas para aplicarlas. Gracias, Lilia. Y ya, partiendo un poco de los comentarios ahorita de Lilia respecto a, hay estándares y hay normas y demás, y si las respetamos, pues nos tiene que ir mejor. Y no teníamos estos eventos adversos y cosas por el estilo. ¿Cuál sería una recomendación objetiva para nosotros respecto a cómo podemos fomentar que esos estándares, que esas normas, que esos listas de cotejo, que esos formatos se utilicen bien
y que puedan ser base para analizarlas bien. Tú hablabas ahorita de la enfermera pericial. Qué pena tenga que haber una enfermera pericial, ¿sí? Porque eso no debería suceder si todo el mundo hiciera bien las cosas. No tendría que haber tanta especialización en cosas, en las desviaciones donde tendríamos que arreglar y hacer lo habitual bien hecho. ¿Qué me puedes ayudar? Bueno, en ese sentido creo que si existen las cosas, en este caso, por ejemplo, enfermería pericial o las 16 especialidades, por ejemplo, que oferta la UNAM sobre rehabilitación, enfermería de rehabilitación, ortopedia, perioperatoria, pediatría, neonatología, deportes, etcétera, es porque finalmente se requiere, ¿no?, de un conocimiento especializado para atender a cierta población. Ya no bastan con los conocimientos generales que nos dan en una licenciatura. Entonces, esto sí es necesario. Tiene los elementos generales, pero también tendrás entonces un área de expertise muy específica en la cual puedes aportar a la profesión. Eso por un punto. Sí considero que es necesario, así como están, por ejemplo, las especialidades médicas, ¿no?, y las subespecialidades, ¿no?, para hacerte como experto en ese tópico, y que no cualquier persona, por ejemplo, no porque salgas estrictamente con un médico de licenciado en medicina y cirujano general, implique que puedes hacer una cirugía de laparoscopía o colestectomía por laparoscopía cuando requiere un entrenamiento especial, ¿no?, por ejemplo, llevándolo a ese. Y sí considero que es importante esta parte de las especializaciones y enriquecerlas, pero no olvidarnos también de los aspectos generales de nuestra formación. Respecto a las normas y estándares, yo creo que el primer punto, hay normas y estándares para muchas cosas, a nivel nacional y a nivel internacional. Un defecto en México en este caso es, por ejemplo, las normas oficiales mexicanas, es la falta de actualización de las mismas. Las guías de práctica clínica, en muchos casos también es la falta de actualización de las mismas. Cuando ya se publica una guía, por ejemplo, una guía del 2023 que se publica en este momento, para mí ya tiene un año de caducidad. Es decir, en lo que tardó en publicarse, seguramente el último estudio revisado en esa guía fue del 2022. Entonces, se tendrán que estar actualizando, no volviendo a hacer, solo actualizar con base en la mejor evidencia disponible que se haya publicado a partir de la elaboración de esa guía. Y es algo que también nos falta hacer. Entonces, como primer punto, para ello, darle a conocer a las personas cuáles son las normas, cuáles son los estándares por los cuales nos vamos a regir, porque muchos no los conocemos. Dicen por ahí que el hecho de que no lo conozcas no omite tu responsabilidad, ¿no? Pero entonces tenemos primero que conocerlos. Segundo, que actualizarlos constantemente. En el caso de enfermería, por ejemplo, tenemos al organismo que nos representa en México, que es la Comisión Permanente de Enfermería, que se dedica justo también a estar como haciendo guías de práctica clínica, actualizando, pero falta más, o sea, falta actualizar realmente más grupos de investigación de enfermería o interprofesional que permitan crear mejores estándares, mejores normas de las existentes a nivel internacional que nos sirvan a nuestro contexto nacional, son aplicables, que podemos seguir, ¿no? Y primero entonces darlas a conocer y actualizarlas. Creo que esa sería parte de la respuesta a la pregunta que usted me planteó. Gracias, Irán. Sí, bueno, yo creo que las guías y las normas son hechas para los mínimos, y yo creo que la gente no tendría que estar trabajando para los mínimos, sino para los máximos. Entonces, yo creo que eso sirve, es útil sin duda saberlo, entenderlo y demás, pero desde luego saber que eso es lo menos que nos están pidiendo. Esa no es mi máxima aspiración. Mi máxima aspiración es estar pues un paso arriba de las guías, si no se puede dos, está en la punta de la ola, ¿no? Esa es la clave. La clave, claro, en circunstancias especiales, lo básico que yo tengo que hacer es lo que se refiere a este tipo de sistematización. Pues ya llevamos casi una hora de webinar, ya los focos se empiezan a prender, hay uno amarillo y luego hay uno rojo, entonces algo así está pasando, pero tengo un par de preguntas muy rápidos que me gustaría comentar. Hay una palabra que se llama gobernanza, y dicen que hay gobernanza de la investigación. ¿Has oído hablar algo de esto, Lilia?
Ay, doctor, pues es un tema un poco especial. De hecho, estaba aquí poniendo atención a uno de los comentarios de Oscar Santillán, me imagino el apellido, porque pues es un tema también crítico. Aquí Oscar nos dice que las instituciones cuentan con departamentos y personal capacitado para investigación, sin embargo se requiere de sujetos, objetos, procesos, y que justamente pues en esas áreas de investigación las cosas no están muy bien. Y yo soy testigo de que es muy complicada la vinculación entre las áreas de investigación y las áreas clínicas. De hecho, bueno, pues ustedes saben muy bien que hace, no sé si cerca de 2 décadas empezó a implementarse o a acuñarse el término de investigación traslacional, en donde se tiene que trasladar lo que se investiga a la práctica, pero eso todavía no se lleva a la práctica. Pero en el tema de la gobernanza o sea, ¿quién dirige? ¿Quién decide? ¿Quién determina qué es lo que se tiene que investigar? ¿Por qué se tiene que investigar? ¿Todo es transparente o no es transparente? ¿Realmente apoya al clínico o no apoya al clínico? Pues es un tema muy difícil de tratar, y lo que a mí sí lo puedo decir con total certeza porque lo he vivido, es muy difícil entablar una vinculación con un investigador que apoye o que asesore, acepción dirían, que asesore aspectos hacia una buena educación, a una buena investigación o proceso de investigación. Sí, fíjate que yo trato de seguridad del paciente, como es algo que nos toca a todos todo el tiempo, y parte del objetivo de nuestra plática del día de hoy es que cuando hace unos meses planeamos hacer una investigación territorial, por cierto, esos chilaquiles que nos invitaste estaban muy sabrosos, pero cuando platicamos de esto y te presentamos un protocolo de investigación para la Comisión de Seguridad del Paciente, nosotros mismos lo bateamos, porque decíamos, si hacemos este tipo de investigación, el experto nos dijo, estás validando opiniones incómodas y tú no tienes ninguna autoridad para validar opiniones incómodas, o si la tienes, porque puedes tener mucha influencia, podrías estar dando una distorsión en la información final. Y eso nos metió mucho ruido. Entonces yo creo que sí tiene que haber cierto grado de gobernanza, quizás no a nivel país, pero sí a nivel de hospitales o de instituciones, que dé líneas de investigación que permita irlo haciendo. Y no todos los investigadores. Entonces el mejor investigador es el que está sufriendo las consecuencias o el que las está viviendo. Y en función de eso, generar acciones que permitan líneas de mejora y demás. Esa es investigación. ¿O qué opinas, Ian? Tocó un punto muy importante. La investigación, en el caso de ciencias de la salud, debe nacer en el tenor de la práctica clínica. Entonces, debieran ser los clínicos los que nos digan cuál es el problema que están presentando y nosotros, con investigación, contribuir junto con ellos a promover soluciones al problema que están detectando. Entonces, como primer punto, la investigación debe surgir de la práctica clínica y no al revés, no de esa forma. Nos hace falta también involucrar a los clínicos en investigación, porque sus jornadas de trabajo generalmente son para el ámbito asistencial. En enfermería, por ejemplo, tenemos estos 4 pilares, que es asistencial, gestión, docencia e investigación. La mayor parte del gremio está en el área asistencial. Entonces, y no le damos un espacio a esas 8 horas de jornada a que lean un artículo científico, se inmiscuyan en un proyecto de investigación, queremos que lo hagan fuera de su horario, no se remunera, etcétera. Entonces, así como vamos a lograr que ellos se involucren en equipos de investigación. Entonces, creo que hace falta reflexionar un poco esto para empezar a involucrar nosotros investigadores, resolver problemas que se están presentando en la práctica, y los clínicos empezar a participar en proyectos de investigación, que de acuerdo a la norma 019 que rige a lo que es enfermería, estrictamente no le corresponde, pero no lo limita tampoco a no cooperar en este tipo de proyectos o no participar en, ¿no? Nos hace falta. Algo que pasa en Secretaría de Salud, por ejemplo, en los institutos de salud de la zona sur de la Ciudad de México, es que hay algo que se llama redes de investigación, en donde los departamentos de enseñanza e investigación en enfermería están unidos junto con la Facultad de Enfermería y Obstetricia
con todos los investigadores para desarrollar proyectos de investigación en conjunto de lo que esté pasando en el hospital, con redes de apoyo de investigadores para solucionar estos problemas. Y creo que eso es un gran avance, el hecho de que se formaran estas redes, porque permite entonces hacer trabajo colaborativo ante problemas que se estén presentando en el hospital. Entonces, espero haber respondido esta respuesta. Respecto a la gobernanza, por ejemplo, que usted mencionaba, que principalmente se da en el sentido que usted retomaba de las instituciones de salud que rijan, en este caso, los proyectos de investigación, creo que sí es importante que surja a partir de los problemas que realmente se estén viviendo y no de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. ¿Algún punto de vista más, Lidia? Claro, hay muchas más cosas que comentar. Ahorita se me vino a la mente Toyota. Toyota no pagaba nada, ¿sí? Y les daba a la gente la opción de platicar las cosas y resolvía problemas investigando esos pequeños detalles. Y después daba premios, ¿sí? Pero facilitaba que ellos participaran en sus procesos y los generaran. Enfermería es muy rígida. Son peor que la iglesia y que el ejército. A veces cuesta mucho trabajo que una enfermera cambie de un punto de vista sobre el manejo lógico. En el hospital, si viene una gota de sangre en un parche que uno pone para 15 días, ella va y lo quita al día siguiente, no importa que contamine la herida. Y no hay manera de hacerle cambio. Yo digo que aquí la clase comercial tuvo tanto impacto en los famosos parches transparentes, que tenían que estar transparentes todo el tiempo, que ellas llegan y lo quitan y ponen uno nuevo. Entonces, esto no es para cambiarlo cada minuto. Deja que las opsoninas funcionen y no tus manos. Pero bueno, nosotros no vamos a lograr. Última pregunta, estoy robándoles ya mucho tiempo. Última pregunta que teníamos aquí, no sé quién de las dos me la quiera contestar o las dos. ¿Qué opinan de la participación del público, específicamente familiares y pacientes, en la investigación en la seguridad del paciente? Pues definitivamente en el tema de seguridad del paciente, el paciente y los familiares son un pilar muy importante. De hecho, en las publicaciones más recientes dicen, bueno, es que se trabaja mucho por la seguridad del paciente y demasiados esfuerzos como que no acaban de consolidar lo que se quiere. Entonces, hay dos líneas que los estudiosos de la seguridad del paciente dicen, creo que por ahí pueden tener otros efectos, como es el liderazgo y es la participación activa del paciente y los familiares. Entonces, definitivamente, el paciente es un capital muy importante en la seguridad del paciente. Y retomando específicamente el tema de la participación en investigación, por supuesto que es capital. No recuerdo si en este momento he comentado que estoy participando en un proyecto de heridas crónicas. Imagínense, además del aspecto médico y clínico, lo importante es que el paciente participe porque él es el que está viviendo una patología de muchísimos meses que le está implicando malestar, pérdida de trabajo, gasto de dinero, desincorporación familiar, etcétera. Entonces es muy importante su participación. Y también quiero retomar lo que dice Iriam en función a que los clínicos tenemos que pues fortalecer ese espíritu de investigador, aunque no tengamos todas las herramientas, pero yo creo que aquí es una comunión y un proyecto bidireccional. Yo creo que es bien importante que todos los profesionales de la salud, independientemente del entorno que nos encontremos, en el aspecto educativo, asistencial, investigación, pues de manera conjunta fomentemos la investigación, que me parece que es posible. Y creo que para empezar podemos hacer estudios que no sean de tan altísimo nivel porque vamos a ir aprendiendo y seguramente después tendremos situaciones de proyectos de investigación que sean muy sólidos, pero hay que empezar. Y ahora estamos aquí reunidos 323 personas, que yo creo que con esta charla me parece que podría ser muy así como que cerrar con broche de oro, que muchas de las personas que nos acompañan
por ahí seguramente tienen inquietudes y demás, y que podamos empezar a hacer proyectos de investigación cada quien en su entorno y su ámbito de trabajo, que seguramente nos van a dejar muchas cosas buenas para la seguridad del paciente. Sí, desde luego, desde luego. Yo, sí, ¿qué me dices, Irian? Sí, en ese tenor de el paciente y en este caso su familia, que son los cuidadores primarios, me gustaría comentar también que ellos son nuestra fuente de datos. Por ejemplo, cuando el paciente egresa del hospital y se va al cuidado domiciliario y nosotros les pedimos que nos haga una bitácora, por ejemplo, de cómo estuvo sus niveles de glicemia, si se tomó la presión, cuándo toma su medicamento, a qué hora lo toma, cómo lo toma, etcétera. Esos datos, aunque parecieran rutinarios o simples, nos aportan a nosotros y nos hacen entonces proponer estrategias de mejora o decirles van muy bien, van por buen camino, y eso contribuye también a afianzar el apego terapéutico. Entonces, eso por una parte. Por otra parte, es importante comentarle, vivimos en una época de saturación de información, que encontramos información en todas partes. Y respecto a eso y la investigación o la evidencia que nosotros consultamos o deberíamos consultar para nuestra práctica profesional, debemos también hablar con los familiares, con el paciente, que no todo lo que pueda encontrar en internet, aunque sea una página fiable o aparentemente fiable, no todo es verídico, ¿no? Entonces, deberíamos comenzar también por tal vez elaborar nuestros propios materiales con nuestras propias recomendaciones de cómo hacer el cuidado de tu herida quirúrgica en casa, por ejemplo, ¿no? Dar un tríptico de cómo hacerte la higiene de manos para cuando vas a hacer un cambio de bolsa en diálisis peritoneal, ¿no? Crear nuestros propios materiales y hacer hincapié en los pacientes y en las personas de que no todo lo que vaya a encontrar en internet es una información fiable, que confíe en el profesional de salud que está elaborando este material y que fue un consenso de expertos para que evitar complicaciones, por ejemplo, durante su domicilio. Entonces, debemos de reconocer la importancia que tiene el paciente y su familiar en su autocuidado o en el cuidado de la persona que esté cuidando, el cuidador primario en este caso, y hacerlo visible y aplaudirles cuando lo están haciendo bien, y cuando no lo estén haciendo tan bien, entonces guiarlos por el mejor camino de acuerdo justo a la evidencia, y también dar estas recomendaciones, crear estos materiales basados en, es mejor el material escrito que las palabras que nosotros podamos decir. Eso también está comprobado, porque ellos luego suelen olvidar lo que nosotros decimos, y es mejor que después vuelvan a releer el material que nosotros les aportamos. Entonces, falta un poco también de hacer esto. Entonces, es esa mi participación en cuanto a el paciente y el público en general o cuidadores. Gracias, muchas gracias, Ian. Creo que hemos dado un recorrido por lo más rápidamente posible. Creo que se te dieron más aristas de las que habíamos visto después de la plática. Hay dos cosas que me inquietan mucho por los comentarios que nos están mandando aquí en el chat. Uno de ellos es sobre lo de las piezas de patología. Creo que eso impactó. Lo cierto es que tiene que revisarse todo el proceso. Y si falla 2 veces, o alguien dijo por aquí que ya es muy común, se tiene que revisar el proceso y tiene que involucrar a todas las partes. No es permitible que eso siga pasando, ¿sí? Y ahí es donde todo el mundo entramos. Y ahí no es investigación, ahí es de acción, ¿sí? Y de acción inmediata. ¿Sí? No, yo creo que no hay mayor cosa. Y luego lo otro también que me desconsuela un poco, digan que no sirve para nada la lista de cotejo. Y si es una rutina, te dicen que no sirve para nada, ¿saben qué? Cojan las últimas 10 y léanla, ¿sí? Hagan un cuadrito de qué dice cada una de esas cosas y vean por qué lo dice. 10 nada más 10. Y eso es investigación. La investigación no tiene que tener la T de estudios, ni mucho menos, puede ser meramente cualitativa y cuantitativa de los eventos cotidianos. Entonces, gran parte de este webinar, el objetivo que teníamos con la doctora Tote, con Verónica, con Enrique, con el doctor Tapia, con el doctor Ochoa, era precisamente que esto tiene que estar al alcance de todos, ¿sí? Es tanto de médicos que no somos expertos, como de enfermería que no son expertos,
como de todo el mundo que esté inmerso en esto, tiene algo que aportar. Y ese algo que aportar, hay que preguntarse 6 veces por qué pasa, y por qué pasa, y por qué pasa, y buscar las respuestas. Eso es investigación. Y si lo podemos dejar por escrito, como muy bien decía ahorita Irán, y le damos un mejor seguimiento, creo que nos daríamos todos por bien servidos. Si no hubiera ninguna otra cosa más que comentar, Irán, como siempre, muy gentil de tu parte participar. Sabemos que hiciste un brinco marrón y teatro para estar con nosotros el día de hoy. Y Lidia, como siempre, tu participación es muy importante, mi cariño y mi afecto como siempre.